Se nos pide que evaluemos la integral, y luego determinemos si la integral es convergente o divergente. Tenemos lo que se llama una integral inadecuada porque el límite superior de la integración es infinita, lo que significa que empezamos por escribir la integral impropia como límite. La integral impropia dada es igual al límite. Cuando b se acerca al infinito de la integral de 3 a b. También reescribamos la función integral como 5x por e en el potencia de x al cuadrado de x. Solo fíjate cómo reemplazamos el límite superior de integración con b, y luego tenemos el límite a medida que b se acerca al infinito de la integral de 3 a b de 5x a la potencia de x al cuadrado de x. A partir de aquí, vamos a tener que realizar la sustitución en u para integrarnos. Vamos a dejar que u iguale el exponente de x al cuadrado y, por lo tanto, du es igual a la derivada de x al cuadrado por dx, lo que nos da 2x dx. Observe que tenemos 5x dx. Sigamos adelante y resolvamos para x dx, dividiendo ambos lados por menos 2. Simplificando, tenemos menos 1 2 du igual x dx. Para el siguiente paso escribiremos la integral con respecto a ti. Así que, al hacer esto, vamos adelante y factoriza el 5, y luego x de x es igual a 1 barra 2 du. También vamos a tener en cuenta el menos 1 o 2. Y luego tenemos el límite cuando b se acerca al infinito de la integral. Ahora hay que tener cuidado aquí. Los límites de la integración de 3 a b son valores x, no valores u. Así que para el límite inferior, escribamos x igual 3, y para el límite superior, escribamos x igual b. Esto solo enfatiza estos son valores x, no valores u. Y ahora escribo el integral con respecto a u. Nuevamente, descontabilizamos el 5, y x de x es igual a menos 1 2 a u. Ya hemos descontado el menos 1 o 2, así que ahora tenemos du y a la potencia de x al cuadrado es solo yo a la u. Bueno, la integral de e para la u es solo e a la u, que en realidad es e a la potencia de x al cuadrado. Así que tenemos menos 5 dos veces el límite, cuando b se acerca al infinito de la antiderivada, que es e a la potencia de x al cuadrado. Y, de nuevo, los límites de integración con respecto a x son de 3 a b. Y ahora tenemos que determinar f grande de b, f grande de 3 y luego determine el límite. Así que tenemos menos 5 dos veces el límite cuando b se acerca al infinito de la f grande de b es a la potencia de b al cuadrado. Entonces tenemos menos f grande de 3, que es a la potencia de menos 3 al cuadrado o menos 9. Vamos a reescribir esto usando exponentes positivos antes de determinar el límite. Tenemos menos 5 dos veces el límite cuando b se acerca al infinito de 1 dividido por e al potencia de b al cuadrado, 1 dividido por e a la novena. Y ahora vamos a determinar el límite. A medida que b se acerca al infinito, 1 dividido por e al poder de b al cuadrado se acerca a 0 porque el denominador es aumentar sin límite y el numerador permanece en 1. Así que, de nuevo, 1 dividido por e a de la potencia b al cuadrado se acerca a 0, y luego 1 dividido entre e, y el noveno no se ve afectado por b y, por lo tanto, tenemos menos 5 dos veces menos 1 dividido por e a la novena, que es igual a positivo 5 dividido por 12 a la novena. Debido a que el límite existe, y obtuvimos un valor real para la integral incorrecta, ver que la integral converge. Si el límite no existiera o se acercara al infinito positivo o negativo, diríamos que la integral diverge. Pero, en este caso, de nuevo, la integral converge. Espero que esto te haya resultado útil.